Buenas tardes, mi nombre es Jesús Gerardo Arte Pereira y les voy a hablar sobre la liquidación de las sociedades mercantiles. ¿Qué son sociedades mercantiles? Las sociedades son vínculos establecidos entre socios o más personas, las cuales buscan alcanzar un objetivo, una meta o un fin en común. Esta meta o objetivo para las sociedades mercantiles no es otro que el desarrollo de una actividad económica establecida y reglamentada por normas y estatutos. Ahora bien, disoluciones mercantiles. Es el acto jurídico a través del cual la sociedad da fin al desarrollo de su actividad social y entra en el proceso para finiquitar su operación y llegar a la liquidación final. La disolución puede ocasionarse por las causales pactadas en el contrato constitutivo o por las establecidas en la ley. Causas de la disolución de las sociedades mercantiles. 1. Por la expiración del término establecido para su duración. 2. Por la falta o cesación del objeto de la sociedad o por la imposibilidad de conseguirlos. 3. Por el cumplimiento de ese objeto. 4. Por la quiebra de la sociedad aunque se celebre el convenio. 5. Por la pérdida entera del capital o por el parcial a que se refiere el artículo 264, cuando los socios no resuelvan el reintegrarlo o limitarlo al existente. 6. Por la decisión de los socios. Y por último, por la incorporación a otra sociedad. Liquidación de sociedades. Consiste en terminar sus operaciones y proceder a la distribución del resultado de las mismas entre sus derechos habientes. El proceso de liquidación abarca los hechos siguientes. A. Existencia de una causa de disolución. B. Disolución de los vínculos contractuales entre la sociedad y terceros. Y C. División del patrimonio social. También, según el autor León 1958, define la liquidación con los siguientes términos. Liquidar una sociedad es terminar las operaciones y proceder a la misma distribución del resultado de la misma entre los derechos habientes. A la liquidación precede por consiguiente la disolución de la sociedad. Etapas de la liquidación. 1. Nombrar los liquidadores. 2. Efectuar el cierre de los libros a fin de poner término al periodo de vida de la empresa. 3. Suministrar a los liquidadores un inventario final de los bienes, activos y pasivos de la empresa, sintetizados en el balance general. 4. Presentar en el registro mercantil de la jurisdicción correspondiente el acta extraordinaria de socios donde se indique la situación de liquidación de la empresa. 5. Hacer la respectiva publicación. Y 6. Participar al CENIAC. Aspecto legal de la liquidación voluntaria, según el Código de Comercio. Artículo 347. Concluida o disuelta la compañía, los administradores no pueden hacer nuevas operaciones, quedando limitadas sus facultades, mientras se provee a la liquidación, a cobrar los créditos de la sociedad, a extinguir las obligaciones anteriormente contraídas y a realizar las operaciones que se hallen pendientes. Artículo 348. Si en el contrato social no se ha determinado el modo de hacer la liquidación y división de los haberes sociales, se observarán las reglas siguientes. En las compañías en nombre colectivo y en comandita simple, no habiendo contracción por parte de ningún socio, continuarán encargados de la liquidación los que hubieran tenido la administración de la sociedad, pero si lo exige cualquier socio, se nombrará a pluralidad de votos uno o más liquidadores, dentro o fuera de la compañía, para lo cual se formará una junta de todos los socios convocando a ella los ausentes, con tiempo suficiente para que puedan concurrir por sí o por apoderado. En la misma junta se acordarán las facultades que se dan a los liquidadores. Si en la votación no se obtiene mayoría relativa, dirimirá el juez de comercio, quien en caso de elección deberá hacerla entre los que hubieran tenido más votos en la junta de socios. En las compañías en comandita, por acciones y anónimas, el nombramiento de los liquidadores se hará por la asamblea que resuelva la liquidación. El nombramiento y los poderes de los liquidadores se registrarán en el Tribunal de Comercio de la jurisdicción. Ahora bien, aspecto legal de la liquidación según el Código Civil. Artículo 1681. La personalidad de la sociedad subsiste para las necesidades de la liquidación hasta el fin de esta. Artículo 1682. Con la disolución de la sociedad cesan los poderes de los administradores, llegado el caso de proceder a la liquidación. Esta se hará por todos los asociados o por un liquidador que ellos designarán por una unanimidad.
En caso de desacuerdo, el nombramiento será hecho por el juez a solicitud de cualquiera de los asociados. El liquidador en ambos casos no podrá ser removido sino por justos motivos. Artículo 38 de la Ley de Mercados Capitales. Durante el lapso concedido a los obligacionistas para ejercer el derecho de conversión y siempre que existan en circulación obligaciones con tal derecho, la sociedad estará sometida a las siguientes reglas. No podrá disminuir su capital social, salvo en caso de pérdida, disolverse o fusionarse con otra sociedad, sin previa autorización de la Comisión Nacional de Valores, la cual solo podrá ser concedida si hay garantía suficiente de que puedan debidamente ser protegidos los derechos de las obligaciones. ¿Por quiénes pueden ser efectuadas las operaciones de liquidación de las sociedades mercantiles? Liquidador. Es la persona encargada de llevar a cabo la liquidación de una empresa en caso de quiebra o cierre. Esta persona tiene la responsabilidad de realizar la venta de los activos de la empresa y distribuir los fondos resultantes entre los acreedores de manera equitativa y de acuerdo con las leyes aplicables. El liquidador también establece el orden de los pagos, oído el asesor, y lo pasa al juez para que ordene el reparto, debiéndose separar lo necesario para atender a los créditos que aún no estuvieran admitidos. Síndico. Es una figura designada en el contexto de la quiebra de una empresa. Su función principal es la de representar los intereses de los acreedores durante el proceso de quiebra. El síndico tiene la responsabilidad de verificar y fiscalizar la administración y liquidación de los bienes de la empresa en quiebra, así como de informar a los acreedores sobre el estado de la misma. El síndico también tiene la tarea de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la quiebra y presentar informes periódicos sobre el avance del proceso. En resumen, el síndico desempeña un papel crucial en el proceso de quiebra, asegurando que se respeten los derechos de los acreedores y que la liquidación de la empresa se realice de acuerdo con la ley. Ya finiquitado lo que es las funciones de cada una de estas figuras, doy la respuesta a ello. Las operaciones de liquidación de una sociedad mercantil pueden ser efectuadas por un liquidador, el cual es nombrado por la entidad y realizará el procedimiento contable de la misma, en los libros de la sociedad o por un síndico, cuando la sociedad ha sido declarada en estado de quiebra, por un tribunal de comercio, el cual puede realizarla en los libros de la entidad o en los libros propios. En relación con el síndico, el Código de Comercio plantea la existencia de dos tipos, provisorio y definitivo. Ahora bien, pasivo por orden de prelación, prelación de cobro, por el pasivo. Con derecho de prelación, concepto, salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales. La base legal es el artículo 151 de la LOC. Tributos, créditos fiscales. Base legal, el artículo 78 del Código Orgánico Tributario. Totalmente garantizado. Concepto. Créditos hipotecarios con reservas de dominio o acreedores prendarios, con base legal del artículo 1837 y 1877 del Código de Comercio y 964 del Código de Comercio. Ahora bien, por el lado de no garantizado tenemos concepto, proveedores y accionistas con la base legal del artículo 1870 del Código de Comercio. Ahora bien, asientos contables de la liquidación de una sociedad. Deberá reflejar en su información financiera, entre otras, las siguientes operaciones. 1. Eliminación de las cuentas compensadoras de activos. 2. Enajenizar los activos no corrientes de la sociedad. 3. Pagar los pasivos de la sociedad por orden de prelación. 4. Registrar los gastos de liquidación de la sociedad. Y por último, la distribución del haber social remanente entre los accionistas. Por consiguiente, les comparto lo que son los asientos contables en la liquidación de una sociedad mercantil. Muchas gracias por su atención.